Buenos días, amados amigos, ¿cómo están? Les damos la más bienvenida acá a su iglesia ministerial Casa David, su hogar, donde usted puede venir a visitarnos cuando usted desee, aquí en la ciudad de La Plata. Estamos esperándolo para cuando ustedes quieran. Es un honor volver a estar con ustedes. La semana pasada estuvo con ustedes Josué, predicando la palabra, y hoy día me toca a mí. Y festejamos 505 años del protestantismo dentro de la historia de la humanidad. Es por eso que hoy día me tomo el atrevimiento de repente de no tomar mucho la escritura para predicar como tendría que hacerse, sino para darles a conocer algo que muchas veces desconocemos de lo que pasó durante el protestantismo en estos años de historia. Y por eso es que la prédica de ahora se va a llamar 505 años y seguimos igual. Para que entendamos el protestantismo a través de la historia, y en estas épocas generalmente, siempre se menciona a Lutero, ¿verdad? Siempre se menciona como padre de la protesta luterana, ¿no? Como parte del nacimiento de la iglesia evangélica. Y déjenme decirles que sí, pero no, ¿no? Porque si vamos en sí a los hechos de dónde proviene el evangelismo que nosotros predicamos, no es luterano, es calvinista. Ahorita dicen, ¿cómo? Perdón, pastor, ¿cómo que es calvinista? Sí, porque nosotros provenimos de un evangelismo norteamericano. ¿Sí? Los misioneros que vinieron a evangelizar a Sudamérica fueron misioneros netamente norteamericanos. Y Norteamérica estuvo poblada cuando vienen y se vienen al Mayflower de Europa, vienen los protestantes huyendo de la persecución de allá, llegan a Estados Unidos. ¿Y quiénes llegan? Fueron colonizados por los puritanos anglicanos, es decir, tenemos descendencia de los puritanos anglicanos y de los holandeses. Estos puritanos se ubicaron en Virginia. Después estuvieron los bautistas. Después estuvieron los cuáqueros. Después estuvieron una serie más de grupos religiosos evangélicos, o vamos a decir protestantes de esa época, que tomaron diferentes ciudades y se establecieron en los Estados Unidos. Asimismo, debo indicarles de que todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, y vemos el protestantismo, ponemos Lutero. Lo primero que ponemos Lutero tampoco es así, porque los primeros y grandes precursores de la Reforma, por ejemplo, tenemos a Claudio de Turín, el año 832, que fue uno de los primeros que se opuso a la adoración de imágenes de santos, de la cruz, y a la oración de los muertos y otras prácticas que se hacían en Roma. Asimismo tenemos a otro gran precursor en el 1155, Arnold de Brescia, ¿no? Que decía que la iglesia no tendría que tener propiedades civiles, que eso corresponde a los laicos, ¿no? Él fue ahorcado por el Papa Adriano IV. Y pueblos inclusive, como los albigeses y los valdeses, en 1167 y 1170, estos pueblos rechazaban la inmoralidad del clero de esa época y a la adoración de los santos y las imágenes, pero también rechazaban al clero y sus pretensiones y tomaban la Biblia y decían que la Biblia tendría que ser lo que se tenía que leer y que no solamente era el clero el que tenía que tener capacidad para leer eso. Déjenme decirles que estos dos pueblos que estaban ubicados, los albigeses estaban en el norte, en la zona del norte de España, norte de Italia y sur de Francia, y los otros al sur de Francia, España y norte de Italia, fueron prácticamente exterminados. Se hicieron cruzadas para exterminarlos. La Iglesia Católica los exterminó, literalmente. ¿Ok? Y no hacían acepción de personas, O sea, mataban hombres, mujeres, niños. No, prácticamente rayeron toda esa cultura de esas zonas, ¿no? Toda esa cultura de esas zonas. Bien, después viene Petrarca,
que es un caudillo del Renacimiento, que también él decía que Aviñón era una sentina del infierno. Yo quiero que entiendan que Aviñón en esa época fue recinto papal, no siempre fue Roma, sino que en esa época está bajo la protección de Francia. Entonces se fue a Aviñón en Francia y ahí se realizaba toda la corrupción. Es muy interesante la historia de la iglesia, por eso les recomiendo leérsela. Después tenemos a Juan Wycliffe, 1384, profesor de Oxford, que también predicaba contra la tiranía del clero. Juan Hus, que lo deben conocer, algunos, ¿no? Inglés, de la Universidad de Praga en Bohemia, fue discípulo de Wycliffe. Savonarola, los anabatistas, Erasmo de Rotterdam, Juan Calvino, que fue considerado el más grande, es considerado el más grande teólogo de la historia de la humanidad. Él es el considerado. ¿Por qué es Lutero? Y acá vamos a ir. Para que entiendan cómo nace todo esto y cómo nace el movimiento reformista de la historia. Resulta que había un muchachito que tenía 23 años, ¿no? Que tenía una sede episcopal, la sede episcopal de Matemburgo, y además era administrador de la diócesis de Heidelberg, ¿no? Él se llamaba Albertito, no se confundan, no es el Albertito que nosotros conocemos, no, este es otro Albertito, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Albertito de Brandenburgo era obispo. ¿Por qué? Porque en esa época se compraban los cargos políticos y los cargos eclesiásticos. Por eso digo que cualquier coincidencia pura coincidencia nada más, ¿no? Pero él consideraba que ese cargo no era suficiente para él y quería ser obispo de Maguncia. ¿Pero qué tenía que ver el obispado de Maguncia? ¿Por qué era tan importante? Déjenme decir que el pueblo alemán había decidido, entre ellos, que los emperadores no podían ser reemplazados por sus herederos. Es decir, no es como los reyes, ¿viste? El rey, ahorita hemos visto, ¿no? Murió la reina de Inglaterra. ¿Qué nos sucedió? Su hijo, ¿no es cierto? Entonces los alemanes, que eran más inteligentes que nosotros, dijeron, no, nosotros no queremos que suceda eso, sino que haya un grupo de personas que elijan al sucesor del monarca alemán, ¿no? Y quien estaba dentro de los 7 que elegían era justamente el obispo de Maguncia. Ahora, ¿por qué tanto interés en esto? Porque lógicamente, cuando moría el emperador, la billetiza que caía por los bolsillos de aquellos que querían ser emperadores era muy importante. Con decir que Carlos V fue emperador de Alemania, porque ustedes recuerden que España fue una potencia económica gracias al oro y la plata de las Indias, de nosotros. ¿Sí? O sea, para que vayan teniendo. Entonces, cuando él quiso hacer eso, según el derecho canónico, él no podía tener ese cargo porque no podía tener muchos cargos. Y tenía a cabo de un episcopado. Era obispo de una ciudad y quería otro obispado más, entonces. Pero el Papa León X le dice, tú quieres eso, bien, no hay ningún problema. Te va a costar 24.000 ducados. Era una fortuna ilógica, ¿sí? Pero, ¿qué hace el Papa? Le dice, mira, vamos a hacer una bula papal, ¿no? Vamos a agarrar y te vamos a permitir ser, pero tú tienes que pagar eso. Pero para conseguir ese dinero, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una bula papal, ¿no? Una bula papal, donde hagamos de que a través de ella se pueda perdonar los pecados. Entonces tú
vas a ir a recoger las limosnas y vas a decir, aquel que quiera que sus parientes que están en el... Este es gracioso, ¿verdad? Aquellos que están ahí en el purgatorio, porque para la Iglesia Católica hay cielo, infierno y purgatorio. El purgatorio es donde se pagan los pecados veniales, los pecados que no son mortales. Entonces pasas un tiempo en el purgatorio y después te vas al cielo. Para que no estén ahí, entonces lo que vamos a hacer es de que ellos van a pagar para tener, ¿cómo se llama? El perdón de los pecados, ¿no? El perdón de los pecados. De esta manera, encuentran la forma de que se junte dinero para que este hombre pueda acceder al obispado de Maguncia, pero tenía el Papa le dio hasta la estrategia. Le haces esto, de lo cual el 50% de lo que tú recaudes pasa a la iglesia, ¿no? Una parte, lógicamente, el emperador que estaba gobernando, dijo, una movida grande, dijeron, no, una parte para mí. Y la banca de Alemania, es decir, los banqueros de Alemania le prestaron el dinero para que se pueda comprar ese obispado. Es más, fue tan buena la estrategia que hasta tenía su speech publicitario. Fíjense. ¿Y cuál era el speech publicitario? El sacerdote Johann Tetzel decía así: apenas la moneda toca el platillo, el alma sale volando al paraíso. Es decir, que si usted tenía a su suegra o a su viejita en el purgatorio, ¿no? Tú ponías la moneda de oro ahí en el platillo y tu viejita le salían alas y se iba al paraíso. Era pero fiel, mejor que cualquier publicidad de Red Bull. Nada, no tenían, miren, ya estaba inventado, para que vean que ni Red Bull sacó la propaganda como era. Se la copió a Tetzel, ¿no? Le da alas, fíjense. Entonces, así es como van sucediendo. Entonces, para esto, el pueblo va y se queja a un sacerdote que se llamaba Martín. Martincito era profesor de cátedra en la Universidad de Wittenberg, ¿no? Entonces, van y le cuentan esto y le dicen, mira, yo la verdad quiero que mi mamá se vaya al cielo ya, ¿no? Esto ya puede ser la publicidad, llame ya. Esto era, pongo la moneda y ya llame, se vaya al cielo. Pero esto va a significar que mis hijos no tengan zapatos un año o que pasemos hambre por un tiempo. Lutero hace las 95 tesis justamente contra esto que se denominó la compra de la salvación, ¿no? Entonces, ante todo esto, hace Lutero y clava las 95 tesis, que son protestas, es decir, una protesta. Pues también nos llamamos protestantes, aparte de, como ya expliqué alguna vez, a los que me han podido escuchar, de que no solamente somos protestantes por las protestas que pone Martín Lutero en la puerta de la catedral, que no fue una falta de respeto. Yo quiero que se entienda eso. Muchas veces no, como falta de respeto y rebeldía. No, en la catedral, en la puerta de la catedral, se ponían todos los enunciados y decretos, inclusive de los monarcas, para que el pueblo que pasaba o iba a misa leyera. Es más, ahí también había cartel que decía, se busca fulano de tal. ¿No han visto ahí de Robin Hood, a los que han visto las películas de esa época, vieron? Que clavan en las paredes, en las puertas, justamente se ponía así, en los sitios donde pasaba la gente para que pudiera leer, ¿no? Lamentablemente nunca se pudo dar eso, no, porque lo que hacía Lutero era decir, quiero que me expliquen a través de la Escritura o tener un debate con ustedes. El Papa León X firma su excomunión del clero, ¿no? Montado haciendo una cacería de jabalíes, estaba haciendo una cacería y firma ahí y no se da esto, ¿no? A todo esto que estamos apuntando, yo quiero que entendamos de que no solamente fue el hecho
de que se luche contra esta bula papal del perdón de los pecados a través del pago de los mismos, sino que también la reforma trajo otras cosas que no queremos a veces saber, o que no se ha dado a entender al pueblo y es necesario que sepamos. Una de las cosas que trajo la reforma fue la libertad de la ignorancia. ¿Cómo, pastor? Sí. La libertad de la ignorancia la trajo porque saben que como el hecho era de que la gente tenía que leer la Biblia, no podía ser analfabeta. Cosa que sucedía en el catolicismo, en los pueblos gobernados por el catolicismo. Porque ya estamos hablando de que en la reforma se dividen los pueblos, se dividen los principados que eran de esa época, donde en el principado que se volvía de la reforma o era reformista, entonces se practicaba la reforma. ¿Podía haber catolicismo? Sí, pero en los imperios y estados donde el gobernante decía, no, esto es católico, no podían entrar los reformistas. Por eso es que los príncipes reformistas hacen una protesta y dicen, ¿por qué? Si nosotros permitimos esto, ustedes también tienen que permitir que hayan reformistas en esto. Entonces, se crea la protesta. Es otra razón por la cual nos llaman protestantes. ¿Ya? ¿Se entendió? Son dos aspectos. Las protestas clavadas en la puerta de Wittenberg y también la protesta de los príncipes. Por eso nos llaman protestantes, ¿no? Bien, y eso trajo la contrarreforma también. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en 1536, es decir, 19 años después de iniciada la reforma, nace la primera escuela pública y gratuita en Suecia, Ginebra. Es decir, que ese país era protestante, porque era importante que la gente leyera la Escritura. Ahora, asimismo, en Escocia en 1947, por ley se decreta que todo poblado rural y ciudad tiene que tener una educación pública, gratuita y obligatoria. Y no solo eso, sino que en cada ciudad tenía que haber una universidad donde no esté manejado por el clero, sino por ilustrados en ciencias. ¿Me dejo entender? Por eso, aunque ustedes no lo puedan creer, las principales universidades como Harvard, Yale, Princeton, fueron edificadas por protestantes puritanos. Universidades de gran prestigio hasta ahora, ¿verdad? Donde se han dado grandes descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, ahí siempre se ha dado el ejercicio del libre pensamiento. El pensador, el pedagogo Pestalozzi, el gran pedagogo, el que enseñó la pedagogía y la enseñanza, era protestante. Bien, ahora, yo quiero que entiendan que cuando Perú, por ejemplo, en 1821, se independiza de España, el 15% nomás era alfabeto. Es decir, había un 85% de ignorantes, de analfabetos, que no era distinto a lo que sucedía en España, déjenme decirle, o en el mundo católico, ¿no? Entonces podemos ver que a pesar de que la reforma habían transcurrido ya casi 300 años, el analfabetismo seguía reinando en la parte católica. ¿Sí? Es tanto la ignorancia del pueblo católico de esa época, y no sé si ahora también, pero que
mientras que nosotros enseñábamos, mientras Newton, Thomas Kuhn y Winfield, como Francis Bacon, ¿saben quién es Francis Bacon? El creador del método científico, que es el que hasta ahora se utiliza en las universidades. Se utilizaba dentro de las universidades ya protestantes, y que y que los católicos no querían en sus universidades porque los consideraban a estos herejes, es decir, Newton, Kuhn, todos ellos eran para ellos herejes. Ellos seguían enseñando en sus universidades el método aristotélico del siglo IV antes de Cristo. Ese era el nivel de ignorancia en el cual vivió el pueblo católico en comparación con el pueblo evangélico o con el pueblo protestante. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si comparamos actualmente de 1900 a 1990, antes de la globalización, el 86% de los premios Nobel de ciencia, no de literatura, no estoy hablando de premios de paz, sino de ciencia, el 86% pertenece al pueblo evangélico, o a los pueblos protestantes y a los judíos, donde el 24% pertenece al pueblo judío. El restante, el 14%, pertenece a agnósticos, pertenece a ateos y a católicos. Fíjense el grado de ignorancia de los pueblos. Bien, ahora, lamentablemente, en nuestros pueblos, en aquellos que descendemos de españoles o que hemos sido colonias de españoles, nuestros pueblos siguen siendo ignorantes. Porque actualmente solamente el que tiene poder económico puede alcanzar una buena educación. Por eso es que usted compara un estudiante de escuela pública o con un estudiante de escuela privada y no hay término de comparación. El tipo de la escuela privada va a aprender de repente hasta 2 idiomas. Inglés, francés, inglés, italiano. Acá lo pueden hacer, ustedes comparen. Sin embargo, el pobre que sale de la escuela pública no sabe ni hablar el castellano. ¿Y quiénes gobiernan las mejores escuelas privadas de los países latinoamericanos o hispanohablantes? Son los curas. Es decir, seguimos dejando al pueblo fuera del marco de la sapiencia. ¿Sí? Otra de las cosas que marcó la reforma fue la libertad de la tiranía, ¿sí? Y su relación con la libertad. ¿Qué tiene que ver esto? Para que puedan entender mejor, les voy a explicar así. Suiza, y propiamente Ginebra, albergó a Calvino y lo expulsa en 1538, porque ellos querían ser reformistas, pero no tan reformistas tampoco, porque Calvino, al ser un tipo tan metido en la palabra, tan teólogo, dijeron, no, ya se nos está yendo no para el extremo, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces, ¿qué sucede? Calvino se retira, y como les había explicado esto de que un pueblo podía ser católico, pero no protestante, ¿sí? Pero el protestante podía pasar al católico, entonces viene y le escribe el cardenal Sadoleto a los representantes de Ginebra, al pueblo suizo, y le dice que se pasen al catolicismo. Entonces, estos que no eran cortos ni perezosos le dicen a Calvino, por favor responde esta carta. Es decir, al que lo habían votado, los llaman y le dicen, mira, escribí una carta. Lo que se llama carta al arzobispo Sadoleto. ¿Ok? Así se llama ese documento. Entonces Calvino le explica y le dice, mire, los motivos por los cuales nosotros no podemos volver a ser católicos son los siguientes. Primero, lo que sucede es que ustedes
gobiernan bajo la supremacía del poder. Es decir, que el poder está basado en las instituciones. Es decir, la Iglesia ejerce el poder por el Papa, los reyes ejercen el gobierno de los pueblos como monarcas y no hay ninguna autoridad por encima de ellos. Sin embargo, el pueblo protestante se maneja y marca el poder a través de la ley. Es decir, todos nos sometemos a la ley. ¿Sí? En el caso de la Iglesia, en el caso del papado, tienen que someterse a la Biblia. Es decir, a la palabra de Dios. Todo aquel que quiera predicar tiene que estar sometido a la propia palabra de Dios. ¿Sí? Al igual que los gobiernos civiles. La ley está por encima de los gobernantes para evitar las tiranías y los caprichos de sus gobernantes. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bien. Entonces, para poder entender mejor cómo era la situación de los países católicos, cuando venía una ley acá a América, el virrey decía, si era algo que no le convenía a él, porque digamos no tenía que seguir explotando más a los indios, o tenía que bajar las penitencias al pueblo, o bajarle los impuestos, él así se ponía, la ley que llegaba decía, la ley se acata, pero no se cumple. Costumbre que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Porque las leyes están dadas, pero ¿cuándo han visto ustedes a alguien de los que tienen poder metido en la prisión o en una cárcel? Tenemos para forrar libros de historia y estamos viviendo actualmente hechos históricos donde gente que tendría que estar en la cárcel goza inclusive de impunidad y cobertura del Estado. Ese es un país católico. Bien, entonces, lo que trató de hacer la reforma fue que la ley está por encima y justamente los países como Estados Unidos, que es de origen protestante, ¿qué hicieron? Crearon 3 poderes. De tal manera que esos 3 poderes, ninguno se interponga o tire más que el otro. Es como un balancín. De tal manera que todos ellos se autosostengan y se autocontrolen. Una democracia perfecta. Cosa que en nuestros países no hay. Razón por lo cual, nuestros países han gozado de guerras civiles, han gozado de golpes de Estado, han gozado de gobiernos de facto, han gozado de tantas plagas políticas. Y es justamente, inclusive de corrupción. ¿Por qué? Porque el balance entre los 3 poderes del Estado no se cumple. Usted jamás va a escuchar de que hubo golpe de Estado en Estados Unidos. Y ellos están hace más de 200 años gobernándose. O que hubo un golpe militar. O que hubo una dictadura de izquierda. ¿Usted escuchó alguna vez? Hubo sí guerra civil. Pero comparado con las guerras civiles que nosotros hemos vivido, es un poroto. ¿Estamos entendiéndonos? Esa es la diferencia, para que se den cuenta que la reforma no solamente es, no, porque se rebelaron contra los católicos porque no querían pagar el salvoconducto del perdón de pecados. No estamos hablando solamente de eso. La reforma trajo grandes beneficios a la humanidad y tenemos que entenderlo y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. ¿Sí? ¿Qué más trajo? Trajo libertad. Yo quiero dejarles en claro esto. ¿Por qué había este balance? ¿Cuál era el fundamento que ponían los protestantes para este balance?
Porque ellos decían, maldito el hombre que confía en el hombre y engañoso es el corazón del hombre. ¿Se acuerdan de esos pasajes de la Biblia? En eso está fundada esta división de poderes. Porque ellos decían, si nosotros cedemos el poder a una persona o a un grupo de personas, ellos se pueden volver tiranos. Ellos se pueden volver tiranos. Es más, los padres de Estados Unidos en sus cartas van a poder encontrar, si alguna vez llegan a leer alguna, que siempre ponían eso. Evitemos que nosotros nos corrompamos ante el poder. Qué interesante, qué tal pensamiento, que si nosotros tuviéramos esos pensamientos dentro de nuestros estados, dentro de nuestros países, esto cambiaría completamente, ¿verdad? Bien. Ahora, la libertad de la pobreza. Para entender, vamos a enfocarnos que España en esa época, ¿no?, era un país completamente, era el país más rico. Era el país más rico de todos, pero carecía de un sistema económico. Y aquel que prestaba dinero era considerado hereje. Es más, era dado por muerto. Y a veces los confesionarios, donde se confesaba la gente, era parte para poder escuchar quién hacía eso y ser sancionado. Por eso es que pasó el hecho del préstamo a los judíos. No los podían sancionar porque eran de otra fe. No los podían sancionar. Y el judaísmo estaba permitido dentro del catolicismo. Entonces, los judíos eran los que prestaban plata. Ahora, sin embargo, lo que hizo Inglaterra y lo que hizo Holanda fue crecer a través de una banca firme y a través de no ser un país extractor de recursos como España, que se enriquecía trayendo recursos de afuera, sino a industrializarlos. Es decir, el gran foco del inicio de la revolución industrial, ¿dónde nació? Inglaterra. Es decir, no solamente pasó a ser un país extractivo de sus colonias, sino que también produjo nuevos bienes transformándolos. Eso fue lo que ocasionó la escasez de la pobreza. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque consideraban ellos, ¿no?, que el trabajo era un castigo de Dios, basándose en Génesis, donde dice, maldito serás y comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero lo que marca el protestantismo es de que nosotros fuimos creados para trabajar porque ya en sí, Dios mismo, desde nuestra creación, nos ordenó trabajar, es decir, cuidando lo que Él había creado y nombrando inclusive a los animales. Por tanto, el trabajo no es ninguna maldición, era parte de la creación del hombre. Es más, para que se den cuenta, el trabajo de la mujer era indigno y es indigno en los países católicos. La mujer que trabaja en su casa para el machista es una mantenida. Sin embargo, para el feminista es una mujer tonta porque todavía no ha alcanzado su libertad e independencia económica. Vivimos en esa tontera. ¿Sí? Sin embargo, si podemos ver lo que dijo William Tyndale, que es el traductor de la Biblia del Nuevo Testamento al inglés, él decía que tanto el trabajo manual como el trabajo que hace uno que trabaja en el campo, como el magistrado o como el predicador, tiene el mismo valor ante los ojos de Dios. Y Lutero decía que el trabajo de una mujer es más santo en su casa que el de cientos de monjas y monjes en los conventos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya termino con esto. Por último, estamos hablando de que nos dio la libertad de los pecados veniales. Me dice, pastor, ¿cómo es eso de los pecados veniales? ¿De qué me está hablando usted? Bueno, para que entiendan, para el catolicismo existen dos tipos de pecados: los pecados mortales y los pecados veniales. ¿Pero qué tiene que ver eso con la libertad? Ahora se los explico. Que el pecado mortal era aquel con el que te vas directamente al infierno. Es decir, ¿se acuerdan de los 7 pecados capitales? Bueno, esos te vas directamente. Ahora, los pecados veniales tenían que ver con pecados que pasaban desapercibidos, ¿no?
o que no son pecado, pero no tan pecado. ¿Sí? Y el cual tú te podías limpiar de ellos entrando a la iglesia. Para los que han sido católicos, entraban, mojaban sus deditos en el agua bendita, te pegabas una persinadita o una señal de la cruz en el cuerpo y listo, se iban los pecados. El problema es que dentro de esos pecados veniales está el hurto y la mentira. ¿Qué tiene que ver con eso? Claro, es muy fácil. En nuestra cultura, en la cultura latina, sucede que el hurto es lo más normal. Si tú vas a un hotel, te llevas las toallas, los perfumitos, los jabones, la bata, según el grado de hotel, por supuesto, ¿no? Eso está bien, está perfecto, va dentro de la cuenta. No, no va dentro de la cuenta. O si trabajas en un hospital, ¿no? Ya tienes asegurada la gas, el alcohol, el algodón, las curitas, las inyecciones, ya tienes asegurado. O en la oficina, ¿no? En la oficina el papel, las lapiceras, los fibrones, ¿viste? El engrampador, es parte del sueldo. Pero no es así. Es decir, hemos hecho del hurto, ¿no?, una costumbre social. Es el más vivo, el más langa. Tú te llevaste el jaboncito, tú eres tonto. Yo me llevé la bata y la toalla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? El problema es que cuando la gente que es así llega al poder y se encuentra con que tiene las arcas abiertas, ya es un problema, porque está acostumbrado al hurto. Entonces ahí nuestros gobernantes caen en el hurto, ¿verdad? Yo no conozco ningún político, usted avíseme si hay algún político que no mienta o que no robe. Yo tengo 57 años en este mundo y no he sabido hasta ahora de un político que no robe o no hurte. Por lo menos latinoamericano. Es decir, que la sociedad católica que nos ha formado durante todos estos años ha vuelto la corrupción como parte de un estigma y de una forma de vida. El protestantismo nos trajo libertad de la corrupción. Amén. Podemos ver cómo países que viven bajo el protestantismo y la reforma son países crecidos, países maduros y países donde si hay corrupción se sanciona. Y es más, a saber, la ministra, quiero que entienda esto, de Alemania, se llama Nona Sain. Ustedes se van a reír. En 1995 renunció porque compró un chocolate y cosas de uso personal, no se dice específicamente qué es, pero ya muchos nos imaginamos que ella tuvo que comprar un chocolate y algo íntimo, porque dice una cosa íntima, no se publicó qué era, y utilizó la tarjeta del Estado. Y cuando fue descubierta, ella agarró y renunció, dijo, no soy digna, porque utilicé esta tarjeta, me dieron y es parte del presupuesto del Estado. Esa es la honestidad que hay en pueblos de la Reforma. Otros, Karl Theodor Gutenberg, el 2011, renunció porque se supo o había una sospecha de que había copiado una parte de su tesis de doctorado. Él dijo, hasta que no se me compruebe, yo renuncio a mi ministerio. Ahora, la misma última ministra de Inglaterra, estamos hablando Suecia, Alemania y ahora Inglaterra, la última ministra de Gran Bretaña, renunció 6 semanas de haber sido nombrada
por no cumplir con su palabra de sacar de la recesión a Inglaterra. Hombres que no mienten, hombres que no roban. Sin embargo, en nuestros países podemos ver gente que roba descaradamente y sigue gobernando. Gente que no se sabe y que la universidad hasta ahora no se ha expedido por si tiene un título realmente universitario de abogada y es una ex gobernante, sin embargo, sigue gozando de los favores políticos. Gente que si fuesen protestantes no debería haber ningún político en nuestros países. ¿Por qué? Porque todo es una sarta de mentirosos, porque nos prometen cosas y jamás cumplen. Y lo peor es que nosotros los seguimos votando. Amados, son dos civilizaciones, la reforma y la contrarreforma, protestantes y católicos, 505 años. Ha habido desde que el mundo occidental, con esas dos civilizaciones definidas, una que representa la Biblia, a una educación abierta realmente y popular, con instituciones democráticas, con reformas sociales realmente que no están basadas en el repartir dinero a la gente, y creando una libertad de conciencia y de palabra franca, donde la palabra vale, y la católica romana, que rinde cultos de labios y a estos principios, pero los interpreta a su manera, donde se combinan los gobiernos y para no perder sus privilegios, permiten y siguen manteniendo al pueblo ignorante, en combina con la tiranía y el despotismo de nuestros gobernantes, donde el trabajo sigue siendo para los más tontos y los burócratas siguen gozando de nuestro dinero juntamente con los que gozan de los planes sociales. Y estos viven a costillas de los tontos que trabajamos y tenemos que pagar impuestos. Países donde la mentira y el hurto es todo justificado y la impunidad son las reglas del juego en los cuales vivimos. Y lo peor es que muchos de los que nos llamamos herederos de la reforma, amados, somos copartícipes de esta sociedad y no propiamente como luz, sino como parte de estas tinieblas. Amados, durante la reforma murieron más de 14 millones de protestantes a manos del catolicismo. Y murieron más de 200 millones de aborígenes y culturas prácticamente devastadas. Solamente en Perú murieron 16 millones de personas. Fueron muertas por la ambición de pueblos católicos. Ese es el precio que pagamos. Ahora ustedes tienen que decidir si van a ser medios protestantes o van a ser pseudo católicos. Si vamos a ser protestantes y nos queremos declarar realmente hombres de protesta, debemos procurar con nuestras acciones y con la palabra de Dios tratar de cambiar nuestra sociedad. Amén. Que el Señor nos bendiga y feliz día de la Reforma.